¿Qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Víctor Espíritu y hoy te voy a presentar cómo yo hago líneas en la vida real, en un tatuaje que yo hice a uno de mis buenos clientes, Kenneth. Y pues hoy él decidió hacerse, acércate, un diseño mío. Entonces tenemos este diseño que tiene línea gruesa, tiene puntillismo y también tiene línea fina. En este diseño yo voy a tratar de crear un alto contraste con las líneas y también con el shading. Entonces, por ejemplo, yo te voy a enseñar cómo hacer líneas, no importa si la línea es gruesa o fina. Y voy a hacer más videos sobre eso, pero en este caso voy a aprovechar esto para enseñarte. Mira este ejemplo acá. Esta es una 9 round liner, hace como media hora. Mucha gente me pregunta cómo yo leo la piel. Si pasa media hora y la línea se ve así, como que no ha pasado nada en la piel, como que sólida así, es un buen signo. Entonces mira, te voy a explicar. Primero que nada, tú tienes que tener el equipo correcto. Quédate porque te voy a explicar mucha vaina en este video, en verdad. Este video va a estar potente. Igual que el otro de Rellenando Negro, que si no lo has visto te lo dejo por acá. Mira, tú tienes que tener el equipo correcto. Yo utilizo una Bishop Packer, tiene un golpe de 4.2, perfectísima para línea y lo que es puntillismo. Yo utilizo cartuchos de Quadrum, me gustan porque tienen muy buena tecnología y el inflow, como fluye la tinta, es muy bueno. Entonces, sabiendo eso, yo utilizo esos dos y utilizo para línea lo que es Dynamic Triple Black. Cuando comencé a hacer esta línea, te voy a poner el ejemplo, ven, como que yo estoy comenzando. Olvida esto que yo no he tatuado. Y yo voy a comenzar a hacer una línea. Yo no comienzo con la línea fina, yo trato de buscar la línea gruesa, la cómoda, la intermedio, que comúnmente es la 9. Eso es para probar la piel. Primero también, cuando hago línea, yo borro el stencil lo más posible, porque así el stencil se ve clarito y me deja ver por dónde yo estoy tirando la línea. Hay mucha gente que, por ejemplo, acá tiran la línea así y no se ve ni siquiera lo que tú has hecho. A mí me gusta borrar el stencil para que quede muy limpia, porque yo no maltrato tanto la piel, yo no entro tanto la aguja y voy probando. Yo soy muy precavido con las primeras líneas. Entonces vamos a decir que yo comienzo con 7 en la máquina y escondo la aguja así. Me aseguro que la aguja no esté tambaleando. A ver, ¿está tambaleando? No, está bien, está nice. Y luego voy aquí, estiro muy bien la piel y estiro de este lado. Y imagínate que yo comencé nomás, olvidé esa línea, y voy probando la piel. No pongo mucha presión. Mira, ahora, ¿cómo leer la piel? Esa línea que yo tiré, la de probar, tiene la velocidad de la mano bien, pero la máquina en verdad le falta un poco de potencia. O puede ser un poco de la presión. Pero siendo sincero, esa presión estaba casi correcta. Entonces yo busco la máquina, yo la subo un poco a ver si es el voltaje, con esa presión que no sangró ni nada. Y lo repito, superficial, ¿te entiendes? Porque ya es la segunda vez. Y ahí ya se ve más sólida. Hay una diferencia en cuanto a la calidad de la línea. Acá en cierta parte tú tienes que fijarte bien. Hay veces que la línea se ve con huequitos. Eso significa que cuando la línea sane, la parte que están normales, sólidas, se van a sanar bien, pero la línea que tienen, las partes que tienen huequitos se van a caer y van a hacer que tu línea se vea como que choppy. Entonces un truquito que yo hago es, si ya tú le hiciste 2 pases y la piel no se maltrata, tú puedes hacer otro pase. Yo le hago otro pase. Pero vamos a decir que en el caso que tú ves que la piel se está maltratando, tú agarras una aguja 3 round liner y con negro la rellena dentro, suavecito, y tú así corriges toda tu línea. En este caso, que la piel no se me ha maltratado todavía, la subí a 7.3 de 7 de nuevo, y ese voltaje me gusta. Solamente vamos a aplicar un poquito más de presión y ya, ahí ya la línea ya está sólida. Pero tú no quieres hacer tanto pase. Ya en este voltaje 7.3 trata de que quede a la primera, pero tú estás viendo cómo la piel del cliente reacciona y tú vas probando. Yo siempre comienzo un poquito antes de la línea y lo voy bajando. Cuando haga la línea no voy a hablar. Traten de no hablar cuando hacen las líneas. Mira, ya está sólida. Y fíjate otra cosa, yo siempre hago el movimiento para donde mí. Yo no trato de tirar la línea para allá ni para acá. No, siempre lo hago para donde mí y siempre comienzo un poquito de la otra línea. Pero donde yo comienzo es un poco menos profundo. Es como que entro en la línea y después voy bajando un poquito de profundidad hasta que llegue al punto donde es correcto. ¿Se entiende? Porque la línea que tú tiraste anteriormente ya tiene un pase. Entonces comienzo no tan profundo. La máquina también suena diferente. Fíjate. También hay un truquito que me enseñaron para comenzar a tirar líneas mejores. Es que tú mides la línea, o sea, tú haces estos movimientos antes de tirarla, un par de veces y luego tú la tiras. ¿Te entiendes? Hay personas
que saben exactamente que si le meten más presión, como que ya se va a ver bien. Pero a mí no me gusta hacer tanta presión porque hay clientes como yo, por ejemplo, que si tú me metes mucha presión en la línea, me va a quedar, se cicatriza como con queloides, o sea, salen un poco, se ven con textura. Y a mí no me gusta eso. Yo quiero que mis tatuajes se vean lo más limpio cuando salen, como que son parte de la piel. Y eso requiere tiempo. Porque para mí sería más fácil tener la mano pesada y solamente ir a por ello y ya, y dale. También con la práctica tú vas mejorando la velocidad. Te fijas muy bien que la línea esté rellenita. No te preocupes también, si tú tienes un proyecto grande, tú puedes hacer lo más rápido posible la línea, que quede nice, y luego va con la 3 al final de la sesión y lo va rellenando. Como es el cliente, por ejemplo, esta está muy oscura acá, la borro, un poco acá, la borro siempre, yo siempre borro la línea del stencil para luego hacer eso. Siento que la aguja está un poco muy salida, pierdo un poco de balance, entonces la escondo un poco. Y ahí. También el beneficio de esconder un poco más la aguja es que el inflow es mayor, pero es más difícil a veces ver. Hay veces que es más fácil sacar la aguja más para tirar líneas, entonces depende de tu gusto. A mí me gusta tenerla un poco salida. Trata de mantener la aguja lo más recargada posible con tu loción o algo y viene acá. Fíjate que siempre estoy tirando el movimiento para donde mí, ¿verdad? A mí me gusta tatuar la pantorrilla. Cuando yo comencé a tatuar, buscaba siempre tatuar la pantorrilla, ya que la pantorrilla es una buena zona para practicar porque la piel está bien estirada, el cliente está acostado, no se está moviendo mucho y la verdad te permite practicar muy bien tu línea. Es una zona fácil de tatuar. Tú tampoco te distraes mucho porque el cliente está acostado y no está hablando contigo la mayoría de veces. Entonces, esas son las líneas que son medias. Yo pruebo así con esa línea que son más fáciles porque las medias son más fáciles que las finas. Y luego, ya después que tú tienes ese punto que tú sabes que el voltaje que tú necesitas para la 9 es más fácil para la 5. Comúnmente, solamente lo que cambiaría, no el voltaje, cuando cambia a la 5, es la presión y la velocidad de la mano. ¿Ya? ¿Te entiendes? Entonces, déjame poner otro ejemplo acá. Consejito para hacer el diseño con más contraste en cuanto a línea. Fíjate acá. En mi diseño tiene negro acá. Tiene negro acá en esa parte. Yo, todo lo que tenga que ver con relleno en negro, yo no lo hago en línea. Yo marco con una 3 alrededor, línea diluida, porque cuando yo estoy rellenando negro, me fuerza a tener que llegar lo más limpio posible a la línea fina. También, cuando cicatrice, no hay una línea. Hay gente que prefiere hacer líneas y luego hacer el relleno. Vamos a decir, hacen una 9 y luego el relleno. Pero la línea, si tiene una profundidad diferente al relleno, comúnmente se ve más oscura que el relleno, haciendo que no se vea tan limpio. También, si el relleno se te cae un poco, se ve más feo. Se ve como que la línea está ahí y el relleno se cayó. A mí, todo lo que es negro, blackout, rival, cosas así, yo lo marco con línea fina, porque no hay necesidad de poner una línea gruesa. También, si tú tienes una línea gruesa, ya la piel está maltratada y luego tú le pasas por arriba con una Magnum, la piel se maltrata mucho más. Entonces, ese es el consejo. Dependiendo de la zona, si yo voy a hacer una sombra, si voy a hacer un negro, yo marco la línea. Por ejemplo, acá yo la marqué con más confianza, con más profundidad, porque no me importa tanto, no se va a expandir, era como 4 gotas y hay relleno negro. Pero acá, que yo voy a hacer una sombra, fui mucho más superficial. Pues va a ser una sombra aquí adentro. Acá, más superficial, fui alrededor de esta línea, y acá, donde va negro, lo hago más profundo. Esta cosa de acá, para crear contraste, si yo puse una línea acá en el diseño, y esto es una espada que sale acá, todo lo que está aquí adentro, esto es una línea 9. Comúnmente yo no lo haría con una 5 porque no me crea tanto contraste. Eso son como cosas grabadas en la espada. Yo haría una 3 súper fina y luego todo lo que está adentro le doy forma con shading. Eso es lo que yo voy a hacer con la cara del personaje. Todo lo que sea la cara quiero que se vea súper suave, entonces voy a marcar con línea 3 y luego los elementos como las cejas, la boca que tienen que resaltar más, lo voy a hacer con una línea más gruesa. Entonces así es que yo comienzo marcando la línea y siempre hago el movimiento para donde mí. Fíjate, otra cosa también, esto es importante. Quédate porque te estamos dando pila de consejos y tienes que darle like. Recuerda darle like. Si la línea viene así, yo apuntaría la máquina así, ¿no? Nunca la apuntaría así. Porque si tú te pasas un poco o si la línea filtra en un futuro, se va a filtrar para ese lado, haciendo un bloodline. Yo creo que lo dije en un video. Eso aplica en cualquier tipo de línea. Ahora, vamos a hacer, esta es una 9. Comúnmente yo hago para alto contraste en línea, yo utilizo la 18 Round Liner, 9, 5 y 3. Mucha separación de tamaño entre líneas. Vamos a agarrar la 18. La 18 de Quadrum tenía problemas antes, se movía mucho. Yo creo que yo la he mejorado. Vamos a ver si esta está buena. Hay veces que salen malas, pero como quiera, Quadrum me encanta. Nos fijamos que la aguja, mientras más grande, comúnmente más tambalea. Nos fijamos que esté en el punto donde nos guste y vamos probando. Vamos acá.
todo lo que sea la criatura que vamos a hacer alrededor la vamos a marcar con la 18. Y suena agresivo, pero así es que tiene que sonar. Al final, eso es lo que tiene que sonar. Y tiramos el movimiento para donde ti siempre lo hacemos. Yo creo que para esta aguja la máquina tiene que estar un poco más alta y la voy a sacar un poco más. Porque cuando tú ves la línea, se ve como que tiene puntitos que no está sólida, redonda. Como que el diámetro de la línea no está completamente marcado. Entonces la saco un poco más, le subo el voltaje, estiro la piel y lo voy haciendo. Ese mismo ejemplo, mira, eso mismo pasó. Esta es la primera vez que yo utilizo en el tatuaje la 18 y lo cambié. La probé y lo vi. Le pasé por arriba, como tú fuiste delicado, se pudo. Si tú no eres delicado, si tú vas muy pesado en la primera línea, se te va a joder. Cuando es línea 18, me gusta también empujarla para afuera, ya que entra muy fácil. Por ejemplo, de acá, yo iría acá, en vez de donde mí, la tiro para allá. Pero eso es con la aguja grandes, porque las agujas grandes no cortan tanto la piel comparado con una pequeña. Y mientras más grande la aguja, más fácil es retocarla con una 3 por si acaso. Lo voy haciendo lo más limpio. También ese truco de la 3, tú puedes retocar líneas que te quedan un poquito muy gruesas en un lado y ponerla en el mismo diámetro en todos los lados, ¿me entiendes? Ese truquito es una maravilla. Eso comúnmente yo lo hago mucho porque me gusta que mi tatuaje quede muy limpio. Bueno, mi gente, tuvimos que pausar un rato la cámara porque en verdad este diseño tiene mucha línea, es simétrico y le puse mucho detalle y quería avanzar. Ven, mira cómo vamos. Para explicar a la gente, mira. Lo que son las cosas que yo quiero que resalten, como la ceja, esto acá, los pelos acá, los dientes, yo lo hice con línea 9 y 14 creo, si no me equivoco. Luego, todo esto que está acá adentro para crear el contraste, yo lo hice con línea de 3.30 y luego muy bien cuidado y muy bien hecho, le voy a hacer todo esto shading, todo esto que está acá. Pongo línea así gruesa y luego línea muy fina alrededor de la cosa para crear un alto contraste. Acá está la línea 3, que no son, eso no es negro, eso es 80% porque no quiero que sane negro completamente por si se expande, para evitar que se expanda, como los truquitos que dije en los videos de cómo hacer línea fina. Y al final estos son líneas, estas hojas van a estar muy oscuras, o sea que tuve que ponerle 80%. Si son claras la pongo como un 20 o un 40% o un 50%, ¿te entiendes? Ahora, mi cliente en verdad no está aguantando mucho ya. Me dijo que ya quiere terminar por hoy. Entonces, siendo sincero, yo podría, mira, terminar esta parte de la cabeza, ¿verdad? Y pegar esto después. Eso es una opción, yo se la di, él está desesperado por terminar. Y la otra opción es, yo termino esta parte de la cabeza y marco esta con línea de agua, así como estas, bien superficiales, bien rápido. Y luego en la siguiente sesión ya no tengo que poner stencil. Yo voy a terminar esta parte de acá y luego le voy a preguntar qué le parece si le marco con línea de agua o solamente ponemos el stencil la siguiente vez. Al final, siendo sincero, un diseño que si me lo pongo en el brazo es como de este tamaño de acá, en verdad es bien grande y quiero que quede nice, al final, mira, yo como estuve trabajando aquí rápido solo, me di cuenta que con 7.5 estoy más cómodo para la piel de él y bro, me han quedado en el primer pase la mayoría, así que como te digo, tómate tu tiempo en entender la piel y luego ya tú vas a encontrar el voltaje que ya tú estás fluyendo, tú estás en la zona, tú estás como surfeándolo. Entonces déjame en los comentarios si tú tienes algún tipo de pregunta, porque la verdad me gustaría responder cualquier tipo de pregunta que tú tengas. Y recuerden, se me olvidó decirlo antes, pero hacemos en vivo al menos una vez a la semana próximamente. Estamos comprando equipo para hacer en vivo bien nice una vez a la semana. Otra cosa que noté también, cuando uno deja de hablar, del video, la línea está quedando mejor. Cuando uno habla para el video, enseñándole a la gente, la línea está quedando medio vaina, pero recuerden, no hablen, concéntrense para hacer línea, porque en verdad requiere mucha estabilidad. Otra cosa importante para hacer buena línea es que tú tengas apoyo. Me gustan estos tipos de armrests que son bien anchos para que yo apoye todo mi cuerpo así. Estoy bien apoyado, el cliente está bien apoyado y nada se mueve. Entonces voy acá con una 18 en esta parte y lo voy entrando. Otra cosa que he notado también que está funcionando muy bien en la piel de él es poner la máquina bien perpendicular a la piel. Me queda bien nice con él. Hay cosas que tú sabes, tú siempre vas a tener que retocar, pero mientras menos cosas tú tengas que retocar, mejor. Y mira así. Siempre, fíjate, esta línea viene para acá, yo me pongo en esta posición, mirando la línea así. Si la línea viene para acá, yo nunca la tatuaría de esta forma. Si la línea va para allá, yo no me quedo en esta posición, yo me muevo para esta posición para ponerme cómodo. Tú tienes que siempre buscar la forma de ponerte cómodo o poner al cliente para que te estés cómodo. Mira, entonces si viene para acá,
yo empujo para donde yo estoy. Chévere, ¿viste? Acá la conecto. Pasa un poco, esa línea está un poco débil acá. Entonces toco y repito. Hay máquinas que son bien buenas para línea como Dan Cubin. Yo tengo una, pero siendo sincero, soy medio vago para setearla. Pero las líneas quedan bien nice, bien sólidas, como si fuera una máquina tradicional. Yo me he acostumbrado a mi maquinita de, se llama la Bishop, y me parece nice. Entonces, otro truco para que tus líneas queden bien clean, por ejemplo acá se ve, mira. Tú ves, si yo hago una línea gruesa acá, una línea gruesa, la saco del final de la línea a la siguiente línea fina. Nunca la saco en el medio, porque así crea un look bien fino. Esas son cosas que tienes que prestar atención. Otra cosa que yo quiero que ustedes se fijen es lo bien que se ve la piel. La piel no se ve sangrando, la piel no se ve hinchada por mucho tiempo. La piel se ve normal. Y eso es muy importante cuando hacen línea, que la piel se vea normal. Si la piel se ve mal después de que ustedes hacen una cuanta línea, después de una cuanta hora, hay un problema ahí. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó la sesión de hoy. Mi hermano Kenneth tap out. Se rindió por hoy. Mira lo nice que quedó. Claro, un proyecto grande. Y bueno, mi gente, así va yendo la línea de este proyecto, la cual es lo más seguro. Como no tuvimos tiempo, yo no pude retocar ninguna con la 3. Se retocan cuando salen, como son 2 sesiones. Yo utilizo Bactin para limpiar y calmar el dolor de los clientes. También borro un poco el stencil del Bactin. Si este tipo de video enseñando truquitos en real time, en tiempo real, sobre tatuaje, te gusta y te interesa, déjamelo saber en los comentarios y por favor dale me gusta. Al final, siendo sincero, yo soy una persona que tatúo todos los días. Entonces yo quiero hacer videos para ustedes, yo quiero compartir lo que sé. Pero yo creo que la forma más fácil y que quita fricción es yo solamente grabando parte de mis sesiones y enseñándole a ustedes lo que yo hago, lo más posible. Si ustedes preguntan, también yo puedo responder en los comentarios y que se sienta como íntimo, privado, como más real. No quiero disimular las cosas. Si cometo un error, te enseño cómo arreglarlo. Aunque, tú sabes, cometemos pocos errores, pero truquitos que la gente, tatuadores, nosotros hacemos cuando ocurren cosas o para evitar que ocurran cosas. En verdad la vida no es perfecta, o sea, tú tienes que aprender todo este tipo de cosas, todos estos truquitos. Y si tú te suscribes, lo más seguro, tú vas a estar durísimo después. Otra cosa, recuerden que vamos a hacer en vivos 1 o 2 veces a la semana y los en vivos van a ser mejor si tenemos una comunidad, si ustedes comentan, si nos conocemos. Hey Juan Carlos, ¿cómo tú estás? Entonces, por favor, suscríbanse porque así podemos crecer como comunidad y podemos apoyarnos mutuamente. El siguiente video será la siguiente semana. Bueno, mi gente, esto fue cómo hacer línea. Lamentablemente no llegué a la parte del puntillismo, ya que tú sabes, no pudimos terminarlo, pero la siguiente vez les enseño cómo yo hago los puntitos y todo ese tipo de cosas. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, no olviden darle me gusta y nada, nos vemos en el siguiente video.